Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl o también a través de YouTube. Voy a abrir la verja de madera de mi jardín. Estoy en un sector de mi biblioteca a un costado de mi pequeño jardín de invierno ansioso de lluvia. Lo hemos comentado tantas veces, ya no llueve como en la infancia, como en nuestra infancia, como los de la generación que alcanzaron a tener la experiencia de lluvias fuertes, continuas, tenaces, lluvias abundantes. Y por eso me he acordado mucho de un hermoso poema del poeta sureño Jorge Telier. Los sureños llevan la lluvia prácticamente adentro, en el alma. Sería impensable para un sureño que no hubiese lluvia. Para nosotros hoy día, los santiaguinos, es pensable y es posible que la lluvia decline o que incluso, no quiero ser apocalíptico, pero hay razones para hacerlo en estos días, que incluso desaparezca. Dice en el poema Jorge Telier: daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia, por oír rodar el aro de alambre en que un niño descalzo lleva el sol a un puente, por ver aparecer caballos y cometas en los sitios vacíos de mi juventud. Daría no sé cuánto por descansar en la tierra, con las frías monedas de plata de la lluvia, cerrándome los ojos, dice Jorge Telier. Fíjense ese verso: daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia. ¿Y qué ha pasado con esta lluvia ingrata? ¿Por qué la lluvia nos ha abandonado? Hoy día vamos a pasearnos en este jardín bastante seco con alguien que ha dedicado su vida a tratar de entender las causas de estos fenómenos que hoy día ya no nos sorprenden, pero de toda manera yo creo que de alguna manera nos apenan o nos preocupan. Él es Raúl Cordero, es climatólogo, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Él llegó a Chile desde Ecuador en el año 1998, es ingeniero de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, es doctor de una universidad en Alemania y también doctor en Ciencias de la Ingeniería. Raúl, muchas gracias por acompañarnos en este invierno hasta ahora seco. Esperamos que tengamos algo de lluvia un poco más persistente esta semana o un poco más intensa. Gracias por estar aquí en el jardín. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar, Raúl, a ver, partamos por la lluvia, porque evidentemente que hay varios temas de los que podemos hablar y son como distintos frentes que podríamos abordar contigo. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico particularmente de los inviernos santiaguinos? Estos inviernos que eran lluviosos y que hoy son calurosos en la tarde y fríos en la mañana. Sí, bueno, desafortunadamente todos los que viven en la zona central del país han notado cómo han estado en los últimos años declinando las precipitaciones. Quienes medimos lo que está sucediendo, hemos notado que comenzaron a declinar las precipitaciones en la zona central hace largas 3 décadas. Llevamos 30 años perdiendo precipitación, hemos perdido casi un 30%, casi un tercio de las precipitaciones que teníamos usualmente en la zona central. Entendía la zona central entre la latitud 32, que es más o menos la quinta región, hasta la latitud 36, que es un poco más al sur
de Talca. Luego la zona centro-sur también ha estado durante estas últimas 3 décadas perdiendo precipitaciones. Ellos también han perdido 1/3 de precipitaciones, pero claro, la pérdida de casi 200 milímetros de precipitaciones en promedio se ha notado muchísimo más en la zona central. Yo me quedé pensando mucho en el poema que leíste para partir. Hay una añoranza importante de todos quienes crecieron en la zona central, de esos inviernos lluviosos que desafortunadamente hemos perdido. Pero es mucho más dramática la situación para los habitantes rurales, para los que no se trata de solamente una añoranza poética, sino de una cruda realidad. Muchas personas en la zona central han perdido animales por no poder darles de beber o alimentarlos, han perdido sus tierras que ya no pueden cosechar. Es decir, para ellos la añoranza por lo perdido es mucho más dura. Ahora, efectivamente es así, pero es cierto que los poetas, nuestros poetas y nuestros escritores han sido los que primeros han alertado, y justamente porque han tenido una relación con la naturaleza directa, poética, estética, nos han hecho mirar lo que nos rodea, porque lo que ha primado aquí ha sido más bien lo que llamaba el filósofo alemán Heidegger un pensar calculante sobre la naturaleza, y ojalá hubiera primado el otro, ¿no? El pensar meditativo junto a la naturaleza. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que sí, pero tú sabes que todos los científicos tenemos, desafortunadamente por debilidad profesional, somos más calculantes que meditativos. Sí, eso lo sé. Es una deformación profesional, es difícil ser de otra manera, somos más calculantes que meditativos. Yo creo que esa es una debilidad profesional que tenemos en efecto los científicos, una gente pragmática, demasiado inclinados a los números. Quizás ese es uno de los problemas, no que afecta a los climatólogos solamente, sino uno de los problemas del Chile actual. Finalmente el Chile actual fue diseñado con una planilla Excel por gente que tenía tanta sensibilidad como la que tengo yo, que reconozco es limitada. Oye, Raúl, pero sin embargo me imagino que no tan limitada porque tienes un conocimiento... Primero, a ver, me gustaría hablar un poco, un conocimiento del clima. Uno... Sí. Tiende a pensar, tú me vas a corregir aquí si es correcto o no, hace tiempo hablé con otro climatólogo, hace muchos años atrás, uno tiende a pensar que no hay nada más difícil que estudiar que el clima, es decir, que hay tantas variables, tantos elementos que intervienen en la conformación de lo que ya hemos llamado clima, que es una ciencia que, digamos, puede hacer afirmaciones, pero hay tantos elementos en juego en cada una de las dimensiones que estudia, sí, que está tratando con un fenómeno extremadamente complejo, cambiante. ¿Es así o no? Sí, en efecto, la ciencia del clima, igual que buena parte de las ciencias naturales, no toda, pero buena parte de las ciencias naturales y el clima no es una excepción, está marcada por la incertidumbre. ¿Te fijas? Todos los modelos que nosotros utilizamos y las mediciones que también hacemos están sujetas a una incertidumbre. Lidiar con la incertidumbre es una cosa que nosotros hemos aprendido. Algunos lidiamos mejor con la incertidumbre. Fíjate tú que uno, digamos, yo lo mencionaste tú en la introducción, yo tengo 2 doctorados. Mi primer doctorado fue específicamente dedicado a abordar el tema de la incertidumbre. Entonces tengo un particular entrenamiento que me permite lidiar, creo yo, a veces con más fluidez con la incertidumbre que otros colegas, a los que les cuesta un poco más ser categórico cuando emiten juicios. Digamos que yo estoy acostumbrado a la incertidumbre, así que no es verdaderamente para mí un problema, pero tú das en el clavo. Buena parte de las cosas que nosotros hacemos están marcadas por la incertidumbre. Llegar a certezas plenas es naturalmente imposible en ciencia, todo es incierto, pero cada vez estamos más seguros de ciertas cosas, y respecto a las proyecciones climáticas que al menos para la zona central tenemos, bueno, hay harta más certeza que incertidumbre. Ahora, ¿cuáles son las certezas más ciertas, valga la redundancia, que tenemos hoy, por ejemplo, en relación al invierno, al invierno de la zona central? Pues, como tú bien notaste, los inviernos este último invierno ha estado marcado primero por extraordinariamente altas temperaturas máximas, pero también por mañanas muy frías, que es lo que nosotros esperamos que pase en el futuro, más o menos similar. Esas dos cosas, tardes muy cálidas y mañanas muy frías, se deben a la misma razón, la falta de nubes. La falta de nubosidad hace que la radiación solar caliente el suelo y hace que tengamos temperaturas relativamente altas en la tarde. La falta de nubosidad hace que el suelo durante la noche sea capaz de perder energía y por lo tanto
bajar su temperatura durante la noche. Te fijas como al final la falta de nubes hace que las tardes sean cálidas, hace que las mañanas sean frías y además hace que no llueva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos desafortunadamente para la zona central que continúe pasando durante el futuro? Vamos a seguir perdiendo nubes y eso significa menos lluvias, eso significa más altas temperaturas anormales en el invierno y también significa que la temperatura mínima no va a subir al mismo ritmo y nos va a parecer que tenemos que tenemos mañanas muy, muy frías. No es el caso, solamente, claro, al compararla con las tardes extraordinariamente altas. Bueno. Pero eso es lo que nos espera desafortunadamente y esas predicciones, como te decía antes, tienen incertidumbre, pero mucho más baja que la que teníamos hace años. Esto que está pasando en este invierno no es algo que está pasando en este invierno, es algo que viene pasando de manera cada vez más frecuente e intensa, cada vez de manera más marcada. Durante 30 años, nosotros esperamos que durante los próximos 30 años la situación continúe en la misma dirección. Sin embargo, qué tan rápido los parámetros que acabo de mencionar empeoren, es una cosa sobre la que todavía tenemos cierto control. Depende de cómo nos portemos en los 30 años que vienen, cómo va a ser el futuro. Es decir, sabemos que vamos a seguir perdiendo precipitaciones, pero el ritmo de esa pérdida todavía depende de nuestras acciones. Te leí en una entrevista que tú hablabas de que estos inviernos secos, que tú acabas de decir, estas tardes calurosas, estas mañanas relativamente frías, son frías, pero las sentimos más frías, como sí, tú lo acabas de expresar, van a seguir ocurriendo o acelerándose este proceso hasta que tengamos calentamiento global, es decir, hasta que detengamos el calentamiento global. A ver, ¿tú crees que vamos en vías de detener el calentamiento global? Yo sé que esto escapa de la climatología, pero sí, de los antecedentes que tú manejas, sí, ¿cuánto significa detener? ¿En qué sentido detenerlo? ¿Hasta cuánto? ¿Tener alguna dimensión de eso? Bueno, tan pronto como podamos. Es decir, el objetivo del Acuerdo de París es detener el calentamiento global en 2 grados o en el mejor de los casos 1,5 grados. Para que tú tengas una idea, el planeta ya se calentó 1 grado. Entonces llevamos 1 grado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Detener tan pronto sea posible el calentamiento global y creemos que es posible detenerlo antes de que sobrepase esta barrera psicológica de 2 grados. Mucha gente cree, erróneamente, que los problemas van a comenzar si es que pasamos esa barrera de 2 grados, pero como acabo de mencionar, esa barrera es psicológica. Los problemas comenzaron hace 30 años y ahora son suficientemente graves como para que tú me invites al programa a hablar sobre ellos. Ya no los puedes ignorar. Hace 30 años la gente podía vivir con las precipitaciones que teníamos hace 30 años. Las precipitaciones de hoy ya nos están causando problemas, no solamente problemas en el precio del agua, el precio de los alimentos por la mayor inseguridad alimenticia, sino que también está alimentando el conflicto social en el país. Buena parte del conflicto social, sobre todo en zonas rurales, está marcado por las inequidades en el acceso al agua, que son agudizadas por esta sequía, que a su vez es exacerbada por el calentamiento global. Entonces, la moraleja es que nosotros tenemos que detener el calentamiento global tan rápido como sea posible. Cada décima adicional de calentamiento global significa para nosotros mayores costos en el agua, en los alimentos, mayores costos en el conflicto social. Así que cada décima cuenta. Y a pesar de que la tarea es titánica, detener el calentamiento global nos va a tomar, como decía antes, al menos 30 años más, en el mejor de los casos. A pesar de que la tarea es titánica, yo llevo trabajando en este tema suficiente cantidad de tiempo como para haber notado que a pesar de que en términos climáticos la situación es mucho peor que hace 3 décadas, a pesar de eso, estamos mucho mejor posicionados hoy para resolver el problema que lo que estábamos hace 30 años. Tenemos herramientas tecnológicas que hace 30 años no teníamos. Tú hablaste ahí de los problemas de acceso al agua, de la conflictividad social, etcétera. Sí. No solo en Chile, sino en varias partes del planeta. Ahí incluso están apareciendo historiadores que plantean tesis que relacionan cambio climático con aumento de la conflictividad social, o sea, relacionan estos eventos de cambio climático con eventos, estallidos sociales, movimientos sociales acelerados. Sí. ¿Tú sientes que hay ahí un correlato o se puede establecer un correlato? No, yo no diría que es una teoría, eso es más bien un hecho. En el mundo físico, el cambio climático hace más intensos y frecuentes los eventos extremos, como por ejemplo las sequías, como por ejemplo las olas de calor, como por ejemplo las tormentas muy intensas. Pero en el mundo social, el cambio climático, y esto lo sabemos quienes trabajamos en cambio climático hace muchas décadas, hace varias décadas se sabe, está bien establecido. El cambio climático en el mundo social
agudiza conflictos que de otra manera se hubiesen mantenido en estado latente, para decirlo de otra manera mucho más clara. Si nosotros no hubiésemos perdido un tercio de precipitación en las últimas 3 décadas, quizás, al menos, en el conflicto social que mantenemos ahora en el país, al menos el tema del agua no sería tan relevante. Hoy es tan relevante que el tema del agua decide elecciones. El gobernador de Valparaíso ganó en primera vuelta, el actual gobernador de Valparaíso, un activista por derechos del agua, ganó en primera vuelta, gracias a que es un activista de los derechos del agua. Simple y llanamente, si nosotros no estuviésemos perdiendo precipitaciones por el cambio climático, ni siquiera existirían los activistas del agua, que por supuesto no existían hace pocas décadas atrás en el país. Tú has hablado ahí del impacto de esta sequía, que es clarísimo en las zonas rurales, particularmente en algunas zonas rurales, por ejemplo, en ciertos sectores de la quinta región, Así es. a propósito del gobernador. Sin embargo, en las grandes ciudades, en las megápolis chilenas, no ha faltado agua. Es decir, uno no tiene la sensación de que se le va a acabar el agua, ni la ha tenido, ni la ha sufrido. Entonces, a ver, ahí hay como una aparente, uno podría verlo como una aparente contradicción, es decir, porque son las grandes ciudades las que deberían tener justamente ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede es que, lo que pasa es que afortunadamente la pérdida de precipitaciones, a pesar de que ha sido enorme, 30% de precipitación, a pesar de todo eso, todavía tenemos agua suficiente como para proveer, abastecer a las grandes ciudades de la zona central. No ha sido gratis, para que tú tengas una idea. La sanitaria que abastece aguas a la ciudad de Santiago ha tenido que construir los últimos años a un enorme costo grandes pozos que van a abastecer en el sur de la ciudad, que van a abastecer a 400.000 santiaguinos. Esval acaba de inaugurar hace solamente un par de semanas, que es la sanitaria que abastece el Gran Valparaíso, una tubería que va a está trasvasando hoy aguas de la Concagua hacia el embalse Los Aromos. Sin esa tubería, inaugurada, como te digo, hace 2 semanas, esta primavera y verano hubiese habido que cortarle el agua al Gran Valparaíso. En el caso de Santiago y en el caso de Valparaíso, se han hecho esas inversiones. Una, porque los clientes de la sanitaria los pueden pagar, pero segundo, porque el gobierno ha estado detrás. ¿Y por qué está detrás el gobierno? Porque el gobierno, ningún gobierno chileno se puede permitir, por los costos políticos, corten el agua a los grandes bolsones de votos del país. Desafortunadamente, el mismo compromiso del gobierno no existe en zonas rurales, porque desafortunadamente las zonas rurales, para decirlo con claridad, representan para los políticos pocos votos. Bueno, ahí ya estás convertido en analista político, no solamente eres climatólogo, sino que tienes un análisis político bien fino de lo que está pasando en Chile. Lo que sucede, Cristian, es que el cambio climático no es un tema. La solución al cambio climático no es científica. La solución al cambio climático ni siquiera es la solución al cambio climático, y esto está claro desde el primer informe del IPCC. El IPCC emitió un informe que salió recién la semana pasada. Ese es el 6º informe. El primer informe del IPCC salió en 1990 y ahí dejaba claro cuál era la solución: el abandono de los combustibles fósiles, la adopción de tecnologías renovables. Esas tecnologías renovables, como te digo, han sufrido un enorme desarrollo en las últimas décadas y son la alternativa más simple y más barata para solucionar este problema. Y en muchos países donde no faltan recursos, no se está haciendo con suficiente rapidez. ¿Por qué? Porque falta voluntad política. ¿Cuál es la moraleja? El cambio climático no es un problema científico solamente, es principalmente un problema político. Y por eso las COP son presididas por políticos. Quienes van a la COP no son los climatólogos, son los políticos. Entonces, bueno, yo me dedico a la climatología, pero también me dedico a contabilizar los conflictos sociales, no solamente las olas de calor, no solamente la sequía, sino los conflictos sociales fatigados por el cambio climático. No solamente en Chile, tú bien lo dijiste, esto está sucediendo a nivel global y decide elecciones, no solamente la elección del gobernador actual de la quinta región, sino la elección del presidente Biden en Estados Unidos fue decidido por el cambio climático y por la postura climática de esa administración. El cambio climático pone y saca presidente. Las inundaciones del mes pasado, graves en Alemania, que costaron casi 300 víctimas solo en el país, están teniendo una influencia muy importante en las encuestas. El Partido Verde ha subido algunos puntos y la Democracia Cristiana, la CDU en Alemania, ha bajado varios puntos. Sí, yo me dedico a hacer eso también. Te iba a preguntar, tú hiciste una afirmación también muy potente, que es, en una entrevista a Nuestra Generación, es la única que nació con un clima y va a morir con otro. Es decir,
nosotros estábamos acostumbrados en general a un clima, digámoslo así, mediterráneo, no sé si es correcta la denominación, pero más o menos con estaciones nítidas. Y nos aproximamos, o sea, ya estamos probablemente en otro clima, es decir, por un clima de transición, es un clima semiárido. A ver, de Santiago ¿cómo se hacia el norte produce? es un clima semiárido y desde el Santiago hacia el sur todavía es mediterráneo, pero si se continúa perdiendo precipitaciones al ritmo que actualmente las está perdiendo. Porque tú tienes una idea, estamos perdiendo precipitaciones alrededor de un 7% por década en la zona central y en la zona centro-sur. Si sigues perdiendo precipitaciones a ese ritmo, bueno, digamos que va a ser en pocas décadas la zona centro-sur también va a podría dejar de ser un clima mediterráneo. En general es difícil caracterizar los climas mediterráneos, pero los climas mediterráneos en general tienen precipitaciones superiores a las 500 milímetros por año. La zona central, entre la latitud 32 y la latitud 36, tenía 600 milímetros de precipitaciones hasta hace 30 años. Hoy tiene 400 milímetros de precipitaciones promedio. Es decir, en términos de precipitaciones ya dejó de ser un clima mediterráneo. La situación no es buena, va a continuar empeorando, vamos a ver cómo nos va. Y Raúl, ¿y qué pasa con el sur? Es decir, ¿esto golpea particularmente la zona central o golpea de manera diferente? No hablemos del norte, hablemos del sur. Lo que pasa es que el centro-sur, por ejemplo, también está perdiendo. Mira, depende de la zona centro-sur es una cosa, hasta Puerto Montt. De Puerto Montt hacia el sur, esa es la Patagonia. Entonces, en la Patagonia la situación es diferente. Ellos no están perdiendo precipitación, ellos están ganando precipitación. ¿Ok? Ahora, así funciona el cambio climático. El cambio climático provoca anomalías y esas anomalías pueden tener distintos signos. En algunos casos ganas precipitaciones, lo cual no es bueno, pues el exceso de precipitaciones puede causar montones de problemas. Ese es el caso de la Patagonia, donde están ganando lluvia, pero están perdiendo nieve. Y en el caso de la zona centro-sur, hasta Puerto Montt, ellos también están perdiendo, igual que la zona central, precipitaciones. Pero hay una cosa importante. Ellos también, igual que nosotros en Santiago, han perdido un tercio de sus precipitaciones, de sus lluvias. Pero ellos partían de precipitaciones que no eran 600 milímetros como en la zona central, eran muchísimos más milímetros. Entonces ellos han perdido más milímetros en valores absolutos, pero nosotros somos mucho más sensibles. Si nosotros perdemos 200 milímetros más, podría haber cortes de agua en Santiago, si no mejoramos la infraestructura. Yo creo que eso como te comenté hace antes, ningún gobierno en Chile va a permitir que eso pase. Así que a mí no me preocupa que haya cortes de agua en la ciudad, ¿no? Lo que siempre me preocupa en las zonas rurales. Pero el centro-sur, volviendo al centro-sur, para ellos perder 200 milímetros más de precipitación, igual van a quedar con 800 milímetros al año. Suficiente para ellos, ¿te fijas? Ellos son, dicho en términos técnicos, menos sensibles a la pérdida de precipitación. Pero las zonas semiáridas, como la zona central, es así, es muy sensible a los cambios en las precipitaciones. Ahora, me imagino que esa pérdida de precipitaciones, por ejemplo, en el sur, en zonas donde hay bosques del tipo bosque valdiviano, me imagino que eso sí puede tener un efecto importante. Tú das en el clavo. Fíjate que nosotros, yo acabo de cometer el mismo error, siempre tengo la tendencia a hablar sobre nosotros, los humanos, totalmente antropocéntricos. Sí, pues tú tienes toda la razón. Esos aumentos de precipitaciones en la Patagonia y esas disminuciones de precipitaciones en la zona centro-sur tienen enorme efecto sobre la flora y fauna local. Y ese es un punto súper relevante. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene la tendencia a tener un discurso todavía más catastrofista, como si la realidad no fuese suficiente. Entonces dice, los humanos nos vamos a extinguir. Eso no va a pasar. ¿Okay? Los humanos tenemos gran capacidad de adaptación. Pero eso no es el caso de especies animales y vegetales, a las que estos cambios extraordinariamente rápidos en el clima las está forzando a desaparecer. Se calcula, se estima, que por cada metro grado se duplica el riesgo de extinción para muchas especies animales y vegetales. Yo no te puedo dar demasiados detalles, no soy ecólogo, ¿okay? Pero lo que sí tengo claro es que la capacidad de adaptación de animales, de flora y fauna, no es ni remotamente similar a la que tenemos los humanos. Lo que está claro que se terminan y tal vez muy pronto son los glaciares. Sí, desafortunadamente, sobre todo en la zona central. Los glaciares tropicales van a durar tal vez una década más y los glaciares de nuestra zona centro-sur van a durar algunas pocas décadas, pero es muy poco probable que lleguen a fin de siglo. Ni siquiera si logramos detener el cambio climático a mediados de este siglo, en las próximas 3 décadas, podríamos salvar los glaciares de la zona central. Así de malas la situación. Somos un país costero, no podemos ignorar el mar. Hemos hablado de la zona centro-sur, etcétera, pero no hemos hablado de la costa, no hemos hablado del mar, del alza del nivel del mar.
Sí. del aumento de la intensidad de las marejadas, etcétera, Sí. etcétera. ¿Cómo está golpeando eso? Y te quiero preguntar si es verdad la afirmación de que Chile va a ser, bueno, y con el tema de la costa, un país particularmente golpeado. No sé si habrá unos más que otros, más Sí, hay mucho golpeados más que del cambio otros. climático. ¿Sí? ¿Ya? Mira, Ok. los países más, para ponerlo súper claro, al final estas cosas son más obvias de lo que uno cree, ¿no? Mm, ¿Cuáles son los países más golpeados por el cambio climático? Los más pobres. Siempre mm, funciona así. Cuando hay una tormenta, el que se le inunda la casa es al pobre. Bueno, mm, cuando tú tienes un país de pobres, la situación es mucho más grave. El mejor ejemplo, o quisiera decir el peor ejemplo, es lo que acaba de suceder el fin de semana en Haití. Un terremoto de grado 7 en Chile no causa víctimas. En Haití, un mm. terremoto de grado 7 destruye la mitad del país. La moraleja es que no todos somos igual de pobres, no solamente las personas, sino los países, y por lo tanto los pobres son mucho, mucho, mucho más sensibles al cambio climático. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, Chile es uno de los países más golpeados. Están equivocados. Chile es uno de los países más expuestos a varios riesgos climáticos, un país extraordinariamente largo, casi 5.000 kilómetros de largo, tiene distintas zonas climáticas, distintos riesgos, mucha exposición a distintos riesgos climáticos, Mm. pero Chile tiene una solidez institucional no suficientemente apreciada desde mi perspectiva por los chilenos, Sí. que hace que tenga una resiliencia y por lo tanto una posibilidad de sobrevivir estos desastres climáticos, estos eventos extremos, muchísimo más amplia que Nicaragua. Buena parte de los migrantes que están tratando de cruzar la frontera sur de Estados Unidos ahora son nicaragüenses que huyen no solamente de la corrupción, Mm, que en estos países tropicales, yo soy de uno de esos, existe y es mm. endémica, sino que huyen particularmente de un evento que aplanó el país en octubre del año pasado, un huracán categoría 5, el huracán Iota. Oye, te quería hacer la consulta. Tú decías ahí que Chile ha demostrado en el fondo, no sé si mejor capacidad de adaptación, ¿no? Al Sí, pues, climático. Si lo comparamos, claro, a lo mejor si lo te comparamos doy con un otros países. ejemplo. Sí. Chile, la zona central lleva 13 años de sequía. Ujú. Son contados con los dedos de pocas manos los países que después de 13 años de sequía pueden tener agua abasteciendo sus ciudades. Hay algunos que han dicho que han ido un poco más lejos y dicen que hay aquí una posibilidad de que Chile lidere, digamos, sea líder en el tema del cambio climático, es decir, Sí, un en la país líder. Eso, mitigación de cambio claro, en la climático. La mitigación. mitigación. Chile tuvo Sí, ese sueño con la COP y después vino el estallido social, la COP se suspendió, sí. pero había ahí como un sueño flotando en el imaginario chileno y en el imaginario también de una cierta clase política. A ver, Pero eso se puede hacer, sí, es en plenamente qué factible. sentido Lo Chile que pasa podría es que, hacer? el cambio climático es producido por las emisiones de gases de efecto invernadero, que son Mm, este gas invisible, inodoro e incoloro que emiten nuestras chimeneas y los mm, tubos de escape de los autos. Cada vez que tú quemas cualquier combustible, benzina o diésel para transportarte, parafina para calefaccionarte o carbón en una termoeléctrica para electrificarte, cada vez que tú quemas esas cosas emiten estos gases. mm. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mitigar el cambio climático? Listo, dejar de quemar cosas. Como no nos podemos, si tú dejas de quemar cosas ahora, tú dices, bueno, ¿cómo me transporto? ¿Cómo me calefacciono? No hay problema. Hay que llevar adelante una doble transición. Una transición hacia la electrificación. Tenemos que electrificar todos nuestros procesos domésticos e industriales, pero al mismo tiempo tienes que asegurar que la energía eléctrica que produces no la produzcas con una termoeléctrica, sino que la produzcas con energías renovables, lo que en Chile llaman no convencionales. ¿Cuáles son esas? Eólica y solar. Mm. Uno de los países más ricos en energías renovables no convencionales es Chile, porque tiene todo el viento que quiere en el sur y todo el sol que quiere, no solamente en el norte, sino en la zona central. Uno de los problemas que tenemos en la zona central es que nos estamos quedando sin nubes, ¿verdad? Bueno, hay que ver el lado positivo, al menos tenemos más energía solar. ¿Qué es lo que pasa? Como Chile es extraordinariamente rico en energía solar, para Chile es extraordinariamente conveniente, no solamente ecológicamente, sino económicamente, abrazar las energías renovables. Y eso está sucediendo. Hoy, el 10% de la energía eléctrica que tú y yo consumimos ya es solar. Hace 5 años era cero. ¿Cómo se pudo hacer eso tan extraordinariamente rápido? ¿Porque nuestras autoridades tienen conciencia ecológica? Obviamente que no. Pero Chile tiene ventajas económicas. Entonces, por eso nuestra élite, a diferencia de la élite, por ejemplo, norteamericana, australiana o incluso inglesa, ha abrazado la transición energética y la mitigación del cambio climático con tanto entusiasmo. Y justamente gracias a eso es que Chile va a ser un líder en la mitigación del cambio climático, uno de los países de desarrollo medio que probablemente pueda convertirse en carbono neutral más pronto.
Te quería hacer una última pregunta por curiosidad. Este cambio climático, uno siempre piensa en el norte o en la zona más desértica del norte, la zona que pareciera que ya tiene una experiencia de vivir en el desierto, es decir, ahí hay una experticia, ¿no? Milenaria de pueblos antiguos. Sí, justamente eso demuestra mi punto crítico, porque tenemos gran capacidad de adaptación. Nosotros podemos los humanos vivir en la luna si es necesario. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo va a afectar o cuáles son los elementos más importantes de la afectación del cambio climático al norte? Como hay gente de Antofagasta que nos está escuchando, no puedo dejar de hacerte la pregunta. Lo voy a decir por región. En la Patagonia los problemas son los vaciamientos repentinos de lagos subglaciares, grandes aluviones en los ríos producto del colapso de glaciares. En la zona central ya sabemos las sequías y probablemente también los incendios forestales en verano. Y en el norte son aluviones también, por tormentas importantes relacionadas con el invierno altiplánico. El invierno altiplánico va a remitir, va a ser cada vez más débil, pero podría presentar ciertas tormentas espaciadas, pero intensas, que pueden causar grandes aluviones. Raúl, yo te quiero agradecer este paseo que hicimos, aunque sea imaginario y digital, dentro de mi jardín. Felicitarte por tu interesantísimo trabajo, no solamente por el trabajo científico que se hace, sino también tu aporte a la divulgación de estos temas que es tan fundamental. Es decir, que este saber se difunda, se democratice y nos volvamos ciudadanos conscientes y no solamente espectadores pasivos de lo que está pasando. Y claramente no podemos ser pasivos por la situación que estamos viviendo. Así que muchas gracias por haber estado aquí esta tarde en mi jardín. Encantado. Un abrazo y recordarle a todos los radiovidentes que mañana volvemos a abrir la verja del jardín a las 8 de la noche. Quien nos acompaña es Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Todos los lunes conversamos con profesores de escuelas de Chile, desde Arica a Punta Arenas, y también seguros de vida de Vida Cámara. Y no se olviden, como siempre lo decimos al final del programa, esa maravillosa frase de Voltaire, que hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.